Otro fiscal que en lugar de acusar se empecina en atacar a la prensa y defender a los criminales hizo su show esta semana. Es el nuevo acusador de alias Memo Fantasma, socio constructor del esposo de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez. Esta semana se realizaron 2 audiencias en las que se definiría si Memo Fantasma o, como aparece en su cédula, Guillermo León Acevedo, continuaba o no privado de la libertad en la cárcel La Picota, procesado por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Las presiones mediáticas. El nuevo fiscal del caso, Julio César Ochoa Forero, visiblemente molesto, se dedicó a atacar a la prensa que había informado sobre la posibilidad de que Memo quedara en libertad por vencimiento de términos. No es válido que por medios mediáticos y periodísticos se vitupere la imagen de un funcionario público e inclusive se señale a un procesado como responsable, como lo están haciendo aquí los medios. Insistió en sus quejas y señalamientos contra la prensa. Aquí las presiones mediáticas y periodísticas no funcionan. Es el juez de la República quien decide. Y en cambio se abstuvo de cumplir con su deber de fiscal objetivo para investigar a Memo, el hombre señalado de ser el presunto jefe financiero de las AUC, socio del esposo de la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez. No me preocupan los comentarios periodísticos. Sí me preocupa que se cosifique a una persona que está enfrentando un juicio. Ya es una tragedia familiar de que enfrenten aquí un señor que está detenido, su mamá y su abuelita. Para sorpresa de todos los presentes, el fiscal dijo que no había nada que hacer, que en un mes, como máximo, los términos ya estarían vencidos y que era inminente la libertad de los imputados. Frente a que por parte de la defensa y su equipo concretamente, no ha habido aplazamientos ni dilaciones, y eso es un asunto que no cuestiona este delegado. El juez lo contradijo. Porque en realidad eso es una dilación. A pesar de las maniobras aparentemente irregulares del fiscal Ochoa Forero, no se concedió la libertad por vencimiento de términos. La medida de aseguramiento se prorrogó para Memo por un mes. Los señalamientos. En los pasillos del búnker se rumora que el fiscal, comillas, por orden de arriba, podría solicitar la preclusión del proceso. Al comenzar su gobierno, Iván Duque puso a controlar competencia y propiedad intelectual a un amigo suyo de infancia que no tenía ninguna experiencia en el ramo y al salir espera dejarlo en el cargo de un experto en energía y gas, sectores que él tampoco conoce. Juliana Ramírez. Mónica, hasta hace solo meses era imposible que el amigo personal del presidente Duque pudiera ser miembro de la Comisión de Energía y Gas, pero el gobierno, con ayuda del Congreso, cambió el reglamento para abrirle campo no solo como abogado, sino como ignorante en el tema, al validar su experiencia como asesor. Antes de irse de la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque se asegurará de que sus cercanos no queden desempleados. Ayer, Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio y amigo personal del presidente Duque, se postuló al cargo de experto comisionado de la Comisión y Regulación de Energía y Gas CREG sin tener la experiencia en el sector. Yo conozco a Iván de vieja data básicamente por una relación que me une con su hermano menor, que es el contemporáneo mío. Somos muy amigos. Lo curioso es que Andrés Barreto ahora podrá estar en ese cargo por 4 años con un sueldo de 16 millones de pesos más primas técnicas, porque el parágrafo 1 del artículo 44 de la Ley 2099 de 2021, relacionada con la transición energética, modificó las profesiones que deben tener los expertos comisionados de la CREG, agregando a los abogados. En esta ley también se exige experiencia de 6 años en el sector energético o haberse desempeñado como consultor o asesor en un periodo similar o mayor, pero no se especifica en qué sector, lo que habilitaría a Barreto. Además de Barreto, Iván Duque tiene espacio para nombrar a otros 2 expertos comisionados de la CREG, pues los comisionados Óscar Muñoz, Daisy Cerquera y María Claudia Alzate ya se les venció el periodo. Mirando al futuro. Andrés Barreto es abogado de la Universidad Rosario, cuenta con una especialización en políticas y asuntos internacionales de la Universidad Externado y tiene un máster de la Universidad de Barcelona. Hizo parte de la UTL de Duque cuando fue senador y de su campaña a la presidencia. En septiembre de 2018, cuando fue nombrado superintendente de Industria y Comercio, también se criticó al presidente Duque por ello, no solo porque Barreto no tenía experiencia en libre competencia y propiedad intelectual, sino porque Duque hizo una convocatoria pública innecesaria que contó con más de 80 participantes. Un ser de entrega. Cabe recordar que el presidente Duque también postuló a Barreto sin ningún éxito para ser juez de la Corte Penal Internacional. En ese escenario, el amigo personal del presidente también dejó al descubierto su desconocimiento profundo.
Una revisión al penal de Tuluá por parte del procurador delegado para el caso dio hallazgos que confirmarían que al IMPEC sí le cabe responsabilidad en lo que sucedió. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, en primer lugar, al parecer no encontraron extintores con los cuales se podrían haber apagado las llamas. Y en segundo lugar, las celdas tenían de dotación colchonetas inflamables que la norma prohíbe. En 3 días de inspección a la cárcel de Tuluá, después de la trágica muerte de 53 internos, el procurador delegado para este caso, que llegó a esa ciudad en comisión enviado desde Bogotá, dijo que las irregularidades fueron evidentes en esta emergencia. Verificando si contaban con los elementos como extintores, como aspersores de agua y todo el sistema de emergencia. Recordemos que esta estructura particularmente data de 1972. Es una estructura bastante antigua que al parecer no contaba con todos estos elementos como lo indica la normatividad. Las imágenes de la que puede ser la mayor tragedia carcelaria de los últimos años en Colombia mostraron la dimensión del drama que padecieron los detenidos mientras las llamas se extendían sin ningún control. El informe de la Procuraduría dirá que, aunque el incendio fue provocado por los internos, la estructura y el funcionamiento de la cárcel profundizó la tragedia. No brinda las condiciones mínimas. Los otros pabellones en el piso 2 y los pasillos que hay en el piso 1 no brindan los mínimos los mínimos que ha señalado la Corte Constitucional como para la vida en reclusión. El material con que estaban hechas las colchonetas fue cuestionado en el informe. Estas colchonetas deben contar con unas especificaciones técnicas muy precisas. Eso existe una ficha en la Unidad de Servicios Penitenciarios USPEC, de allí no se pudo recopilar nada. El procurador delegado en este caso está examinando cada detalle de lo sucedido para llegar a conclusiones disciplinarias. Más de 60 horas, Miguel, 60 horas de video del circuito cerrado de televisión. Recopilamos también o recogimos toda la documentación administrativa que soporta el funcionamiento de un establecimiento penitenciario, el orden del día, quienes estaban de turno, quienes estaban de descanso, quienes estaban de disponibilidad, quienes estaban excusados. Esto en términos de los integrantes del IMPEC. Por estos hechos aún no han sido suspendidos ni sancionados funcionarios del IMPEC. Sin embargo, la Procuraduría solicitó a las autoridades regionales y nacionales el cierre de una parte del centro carcelario y la reubicación de los presos en otros reclusorios del país. Atención, el túnel que se construía en Dabeiba, Antioquia, y que comunicaría a este departamento con el Chocó, colapsó esta tarde dejando un trabajador muerto y 2 heridos que a esta hora se recuperan en la ciudad de Medellín. Un muerto y 2 heridos es el saldo que, según reporte de las autoridades, produjo un deslizamiento de tierra en el túnel de Dabeiba, Antioquia, mientras se realizaban trabajos en el lugar. Según las primeras informaciones, el deslizamiento ocurrió en el portal del túnel 9, en donde 3 trabajadores fueron alcanzados por el derrumbe dejándolos atrapados. Uno de ellos perdió la vida, mientras los otros fueron trasladados a Medellín, donde se encuentran bajo observación. Durante las últimas semanas, esta vía ha presentado varios deslizamientos a raíz del invierno que vive el país. Según las autoridades, esta emergencia ocasionada hoy deja en riesgo cerca de 400 viviendas que se encuentran cerca del derrumbe. El informe final de la Comisión de la Verdad sobre la Guerra se entregó en una conmovedora ceremonia de homenaje a las víctimas, a la que el gobierno le negó su atención desde el principio hasta el final. Juan Fernando Barón. Mónica, el presidente Petro, que sí aceptó la invitación, fue el encargado de recibir la primera copia. El presidente ni siquiera mandó saludos, pero luego pidió que le llevaran una copia al Palacio de Nariño, a lo cual accedió el padre de Ru. El pasado 28 de junio, el Teatro Jorge Eliezer Gaitán de Bogotá fue la sede de uno de los momentos más importantes del proceso de paz y de la historia reciente de Colombia. La entrega del informe final de la Comisión de la Verdad, que buscaba contar la historia del conflicto y sus dinámicas. Aunque la presentación comenzaba a las 11 de la mañana, los preparativos iniciaron 2 horas antes. Los primeros invitados en llegar fueron las más de 300 víctimas, quienes entre lágrimas y abrazos festejaron la entrega de este informe. El lobby del teatro estaba adecuado con imágenes de las víctimas y sus historias. Muchas de ellas se reconocieron, otras buscaban otros testimonios que, al igual que los suyos, contaban el horror de la guerra. El padre Francisco de Ru, presidente de la comisión, se tomó fotos con las víctimas que lo estaban esperando y dijo que este trabajo es dedicado a todas ellas. Estamos con mucho entusiasmo y con mucha confianza de poder contribuir a la reconciliación de los colombianos con esto.
y convencidos de lo que decimos, que si hay verdad, habrá futuro. Humberto de la Calle, quien fue el negociador del gobierno en los diálogos de paz de La Habana que crearon la Comisión de la Verdad y quien ahora es senador, y víctimas del conflicto, dijeron que a pesar de los obstáculos que ha enfrentado el proceso de paz, este sigue avanzando. Por muchas dificultades que haya habido, pues el acuerdo se está cumpliendo y yo confío en que con este nuevo gobierno se cumpla con mayor intensidad. Este 28 de junio es un parteaguas para la historia del país. Siempre habrá voces disonantes porque la verdad no termina siendo absoluta, pero creo que este informe que se entrega hoy es un paso trascendental para entender qué es lo que ha pasado en Colombia. Los antiguos comandantes de la guerrilla de las FARC también hicieron presencia y recalcaron que la verdad del conflicto armado en Colombia solo se podrá conocer si todos los involucrados cuentan sus versiones. Nosotros llamamos a todos aquellos que aún tienen pendiente el reconocimiento de responsabilidades a que lo hagan, porque solo así vamos a reivindicar la memoria de las víctimas. El evento inició a la hora indicada. Mientras los asistentes se ubicaban en sus respectivos lugares, llegó al teatro la vicepresidenta electa Francia Márquez, quien fue ovacionada. Francia Márquez, presentes en este evento. Momentos después hizo presencia el presidente electo Gustavo Petro, quien fue saludado por el padre de RUC y algunos comisionados quienes se disponían a escuchar las palabras de introducción del padre. La alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, envió un video destacando el informe y el Papa Francisco hizo llegar una carta también celebrando el trabajo de la comisión. Sin embargo, quien no estuvo presente fue el presidente Duque. Invitamos al presidente Iván Duque primero a que estuviera aquí presente y luego a que a principios de la mañana de hoy fuera el primero en recibir como presidente de la República el informe de la comisión. No estuvo presente. Al finalizar su intervención, el padre de Ruth dejó una frase a toda la sociedad y dijo que todos somos responsables del horror del conflicto armado, porque más allá de los victimarios y las víctimas, el país volteó la mirada a lo que estaba pasando en Colombia. ¿Cómo nos atrevimos a dejar que pasara? ¿Y cómo nos podemos atrever a permitir que continúe? Ante la ausencia del presidente Duque, la Comisión de la Verdad le entregó el informe final al presidente electo Petro, quien le aseguró al país que leerá el documento completo y que sus recomendaciones serán una realidad en homenaje a millones de víctimas del conflicto armado. Esta ha sido la peor semana desde que la pandemia del COVID dejó de contarse por días, pero las autoridades de salud están concentrándose ahora en otra pandemia, la de la viruela del mono. Camilo Galán. Mónica, ya están documentados los contagios locales de viruela del mono y hechos los cercos epidemiológicos respectivos, pero por el momento no hay alarmas porque todos los contagiados están en proceso de recuperación. En Bogotá se confirmaron 2 nuevos casos de la viruela del mono o símica, completando así 5 casos en todo el territorio nacional. Se trata de 2 hombres adultos, el primero de ellos con antecedentes de un viaje a Europa y el segundo con un nexo epidemiológico provocado por el primero y sin antecedentes de viajes. Tenemos 4 casos de viruela del simio en la ciudad de Bogotá. Los 4 casos no están graves, están bien, las 4 personas están en sus casas. El cerco epidemiológico y la búsqueda de contactos y estudios de los mismos se está realizando. Aunque los especialistas aseguran que no hay que entrar en alerta, sí resulta importante atender las manifestaciones de esta enfermedad y consultar con el médico. Si usted tiene un cuadro de malestar general, fiebre, adenopatías, que son los ganglios que pueden estar en el cuello o en las axilas, y además se acompaña de un brote de cualquier tipo, consulte, porque se puede tratar de un caso de viruela del simio. Por su parte, el COVID-19, la otra pandemia que libra el país, también continúa en alza y con la probabilidad de una 5ª ola de contagio por el aumento en su más reciente reporte. El número de muertes esta semana por SARS-CoV-2 llegó a 100, mientras los casos positivos subieron en más de 4.000. Esta semana se reportaron 23.827 casos nuevos y el país ya cuenta con 25.198 casos activos, es decir,
personas que pueden transmitir el virus. Estamos en un inicio de un pico y necesitamos aumentar la vacunación, especialmente en las dosis de refuerzo, especialmente en nuestra población adulta mayor. Así que una invitación a que reiniciemos estrategias en ese sentido. A pesar de que en el país desde el 30 de junio se dio fin a la emergencia sanitaria, este aumento de casos es una invitación a continuar vacunándose, completando esquemas y reforzando con la cuarta dosis. Mejor que cualquier medicamento es la felicidad. Solo una sonrisa libera dopamina, adrenalina y serotonina, los compuestos que necesitamos para tener ánimo y estar alerta. Sonreír es una acción humana que hacemos todos, casi sin darnos cuenta de forma involuntaria. Pero esta reacción va mucho más allá que un gesto, tiene beneficios positivos para nuestro cuerpo. Se liberan sustancias bioquímicas como la dopamina, que mejora el estado de ánimo, la adrenalina, que nos permite estar alertas, receptivos, o la serotonina, que oficia como un analgésico natural. Estas reacciones químicas favorecen la reducción de la ansiedad y la depresión, es decir, que tiene también resultados favorables para la salud mental. Además, nos ayuda a establecer mejores relaciones familiares, laborales y sociales. Todo lo que tocamos lo transformamos en entidades alegres, en el sentido de que cuando yo doy lo mejor de mí, de alguna manera invado esos escenarios de tristeza y los invado de la manera más linda para aportar alegría. Estos beneficios no solamente se dan en el momento de la risa, también es a largo plazo, porque cambia las conexiones cerebrales que no nos favorecen, logra que se desconecte lo malo y se generen nuevas conductas. Hay personas que han sanado sus patologías físicas y mentales porque han hecho conexión con la felicidad, con la alegría. La sonrisa y por ende la felicidad no es algo momentáneo, debe cultivarse día a día y con esto tendremos una vida más positiva.